Hace 2600 años, en Grecia, alguien dejó escrito que la democracia no es el mejor sistema, sino el menos malo. Y desde entonces hasta hoy seguimos intentando buscarle significados a aquella frase. Hoy aquí en Periodista Digital hablamos de un concepto que amplía todas estas ideas, que es el fundamentalismo democrático, que es el título del nuevo libro de Gustavo Bueno, con el cual es un placer poder charlar aquí un ratillo en Periodista Digital. Don Gustavo, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, igualmente. El fundamentalismo supone que la democracia es un sistema perfecto, ¿verdad? Es sacralizado, que es incorruptible y que entonces lo que se corrompe son los funcionarios, los servidores, pero la democracia no corre peligro, porque si los funcionarios se corrompen, la democracia tiene medios para descubrirlos, encarcelarlos y encima reinsertarlos después. Encima, pero eso es lo que trata la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Esa parte, ¿no? Y ese concepto de corrupción, en mi juicio, esa circunscripción a los individuos, funcionarios, etcétera, pues yo creo que es una excusa para encubrir realmente el fundamentalismo democrático. Porque hay otras formas de corrupción que no son delictivas. ¿Que son, por ejemplo? Un ejemplo rápido que pongo yo. A mi juicio, y lo trato en el libro, la ley de plazos del aborto es mucho más corrupta que el caso Gürtel o el caso Filesa, por ejemplo. Dando un concepto de corrupción, claro, que tengo que dedicar un par de capítulos al asunto, claro. Un concepto de corrupción que desborda completamente la corrupción delictiva. Pero ¿cuál es la esencia para decir que eso es corrupción? Sí, bueno, hay páginas muy largas. Que yo pero claro, la esencia, le pregunto por la esencia de decir que eso es corrupción. La esencia es cuando la norma, la estructura que uno piensa que es la que está detrás de ello, ha desaparecido, se ha hecho confusa, se ha borrado, se ha hecho confusa, oscura, y se ha confundido con otras. El ejemplo más típico, para no salirnos, porque es una cosa infinita como para hablar, para la ley del aborto. ¿Por qué llamo yo corrupción a esto? Pues porque la ley del aborto adopta unos postulados que no tienen nada que ver en principio con la religión. Es una cuestión puramente biológica y filosófica, filosofía biológica, ¿no? Entonces, establecer plazos en la ley, en un proceso continuo, en donde la distinción entre el cigoto en las primeras horas, cuando empieza el embrión, cuando empieza la fase de mórula, etcétera, estos plazos son totalmente artificiosos, es como los meridianos y paralelos en la Tierra, es artificioso. Entonces, fijar el límite de la corrupción en las 14 semanas, ¿verdad?, pues es tan gratuito como fijarlo en las 30 semanas o en los 3 años o en los 7 años, como decían los averroístas, ¿verdad? Porque realmente no hay ninguna diferencia real. Y entonces, y aquí está la corrupción principal de la democracia, entonces esto lo legalizan, lo legitiman y lo sacralizan porque lo pasan por un parlamento en la que tienen mayoría conseguida como sea por coaliciones, etcétera, que dicen que representa al pueblo, y entonces dicen, esta ley es democrática. Bueno, ¿y qué quiere usted decir con esto? ¿Por qué es democrática? Está investida de la autoridad democrática, pues mucho peor para la democracia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el otro ejemplo del que hablábamos, la ley de matrimonios homosexuales, uno se puede preguntar qué corrupción puede haber en una ley que amplía derechos y que no obliga a nadie es que amplía derechos. Amplía derechos a personas que quieren casarse que son del mismo sexo. No me opongo absolutamente a que los homosexuales pues tengan un estatuto que se reconozca todos sus derechos que puedan tener, prácticamente igual que las personas heterosexuales. Sí, pero no es cuestión de palabras, como decía Felipe González, es cuestión de conceptos, es la confusión terrible, no es cuestión de palabras, es cuestión de conceptos. ¿Cuál es el concepto ahí que está pervertido? El concepto que está pervertido es el concepto universal de los antropólogos, ¿verdad?, donde el matrimonio, sea monógamo, polígamo, poliándrico, lo que fuera, el matrimonio supone siempre sexos distintos, tiene todo el derecho de familia allí, está la idea de la reproducción, allí mezclada. Esto desaparece en los matrimonios homosexuales, donde tienen que adoptar niños, etcétera. Esto altera completamente las relaciones de familia, es una pseudomorfosis, que además muchos homosexuales no querían aceptarlo porque quieren casarse ellos. Porque antes hablaba de respecto al latín y al castellano, que se hablaba de corrupción, y estamos de acuerdo en que era una evolución del latín hacia el castellano, como evolución hacia otros idiomas. Uno puede pensar, estas normas que estamos hablando, plazos del aborto, los matrimonios homosexuales, no sé si dentro de unos años, ahora mismo se podrían entender no como una corrupción, sino como una evolución de la sociedad. Pues tú puedes hablar de evolución de unas especies a otras, que es lo que es la evolución. Si no, no es evolución. Y las sociedades no pueden evolucionar de unas tendencias a otras. Pero cuando hay una evolución, por ejemplo, también en la evolución hay una evolución regresiva que se considera corrupta. Por ejemplo, si una especie
da lugar a otra que está enferma, que tiene poca de eso, pues es una especie corrompida. Y entonces, y el matrimonio homosexual concretamente, pues a mi juicio, y destroza completamente la estructura del matrimonio. Una otra cosa más, en el libro hay una cosa que nos llama mucho la atención, que incluso ya lo resalta en su libro en la contraportada, que habla del complejo de Jesucristo, de un conocido juez, que es el juez Garzón, y eso... Bueno, yo no me inventé la palabra, El complejo de Jesucristo. Y llamaban complejo de Jesucristo a la conducta de determinados individuos que se identifican con algún aspecto de Jesucristo. Lo más notable era, pues, Jesucristo llagado. Pues las llagas de Sor Patrocinio, la monja las llagas del Padre Pío, ¿verdad? Que le salen San Francisco de Asís, empecé con esta historia, la corona de espinas, las llagas de las manos, los pies y esto. Otros se identifican con Cristo soteriológico, con Cristo Salvador. Y a mí la clave me la dio. Yo conocía el complejo de Jesucristo, pero cuando me enteré que un día Garzón, aquí yo conocía algunas cosas de su trayectoria, ¿verdad? Pues me enteré de que había promovido un juicio contra Franco y había pedido la partida de función de Franco, una cosa tan estrafalaria, tan extravagante, digo, coño, usted tiene complejo de Jesucristo. En la advocación de Jesucristo, juez que viene a juzgar los vivos y los muertos. Esto nos hace reflexionar, no sé si después de todo esto, de ver que no solo los políticos se corrompen, las personas, sino el sistema, que la responsabilidad al final sea del ciudadano, que es el pueblo. Hombre, claro, es que el pueblo basta ver la televisión. Yo para mí tengo el observatorio mejor sociológico que yo conozco actualmente la televisión. No hace falta ir de encuestas, basta poner la televisión. ¿Para descubrir qué? Para descubrir cuál es el pueblo. Ese pueblo que aparece en el diario de Patricia, que aparece corazón, esas televisiones que llaman basura, pero que no son basuras fabricadas, son basuras reveladas, son la basura real que aparece en las televisiones. Y en este debate de la televisión, de lo que se muestra o no se muestra en televisión, también hay quienes introducen en el debate el siguiente axioma, que es que la televisión muestre la otra sociedad, es decir, la sociedad más culta, es que más... es difícil encontrarla, es que no la hay, que es la sociedad más culta.